un pasaje que la mayoría de nosotros nos sabemos de memoria. Es un pasaje de explicación, es un pasaje que es la mejor forma de la descripción de lo que es la fe. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Bendito Padre que estás en el reino de los cielos. En este momento, Señor, a ti te damos toda honra y toda gloria. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque sabemos que en ti somos más que vencedores. Señor, bendícenos a través de tu palabra, que podamos comprender y entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que tú haces. Gloria sea a tu nombre. Bendito eres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza. Certeza, conocimiento seguro y claro. Es pues el conocimiento seguro y claro de lo que se espera. La convicción, estar plenamente convencidos de lo que no se ve. Vamos a hablar acerca de un personaje que nos va a poder enseñar algo maravilloso a nuestra vida. Job. Vamos a ver o vamos a aprender la convicción de Job. Este personaje estaba plenamente convencido de quién era su Dios, a quién servía, a quién adoraba, a quién glorificaba. Abra su Biblia en Job, capítulo 1, versículos del 12 al 22. Por favor, abra su Biblia en este pasaje. Job, capítulo 1, versículos del 12 al 22. Dice la palabra: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Uno de los personajes que menciona la palabra de Dios y que nos demuestra lo que es convicción de su fe, de su confianza, de su seguridad en Dios, es Job. En las pruebas y dificultades que podamos estar enfrentando cada uno de nosotros, es importante que como cristianos tengamos una firme convicción.
saber a quién hemos creído y estar seguros que es poderoso. Muchas veces se nos dice que debemos de ser cristianos de convicción, pero verdaderamente comprendemos lo que eso significa. ¿Qué significa ser un cristiano de convicción? La palabra convicción es una certeza profunda o una creencia firme en algo, especialmente en lo relacionado con principios espirituales, con valores morales que nos ayudan a que podamos nosotros seguir creyendo, poniendo nuestra confianza en un ser que no vemos, pero sabemos que ahí está. Ser un cristiano de convicción implica vivir de acuerdo con una fe sólida, fuerte, firme, que actúa según los principios que menciona la palabra de Dios sin importar las circunstancias. Ser un cristiano de convicción es mantener una fe genuina, no solo de palabra, sino que se refleja en el comportamiento y en las decisiones diarias. Ser un cristiano de convicción no cambia sus creencias por la presión social o dificultades, sino que se mantiene fiel a los valores que la palabra del Señor nos enseña. La convicción nos permite tener la seguridad de que a pesar de que el momento que estamos pasando sea difícil de sobrellevar, Dios está a nuestro lado para ayudarnos, para darnos su fuerza, para mostrarnos su propósito perfecto en medio de lo que podamos estar viviendo. Es decir, la convicción nos da seguridad y nos da esperanza, a pesar de las circunstancias, porque Dios está con nosotros. Mire, 2 Timoteo 1:12, mire lo que dice y lo que escribe otra persona de convicción grande, el apóstol Pablo. 2 Corintios 1:12, mire lo que dice: por lo cual asimismo padezco esto. Los padecimientos del apóstol Pablo, padecimientos que podemos enumerar, recordar uno a uno. Por ejemplo, cuando fue a Listra y fue apedreado y fue arrastrado fuera de la ciudad y lo dejaron como muerto. Llegaron los hermanos, oraron por él, se levanta el apóstol Pablo y vuelve a entrar a la ciudad de Listra a seguir predicando. Hombre de convicción, por lo cual asimismo padezco esto. Pero mira lo que dice Pablo: pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando vemos que un cristiano se congrega constantemente, que sirve a Dios a su forma y a su capacidad, decimos que ese cristiano tiene convicción. Pero no debemos confundir la constancia con la convicción. La convicción se manifiesta en las pruebas, en las dificultades. Convicción es seguir congregándonos a pesar de las críticas que nos hagan, a pesar de las debilidades de algunos. Convicción es seguir sirviendo con amor a pesar de los problemas dentro de nuestra familia, de nuestro ministerio, de nuestra comunidad, a pesar de lo que esté pasando. Veamos en el texto que leímos de Job, cómo podemos reconocer la convicción de Job y cómo la podemos traer a nuestro tiempo y a nuestra vida. Job es un ejemplo para nosotros como cristianos de cómo debemos enfrentar las pruebas, las crisis, los sinsabores de la vida, manteniendo firme nuestra fe en Dios. Así que vamos a ver cómo podemos tener esa fe y esa convicción maravillosa de Job. Job 1:20. Mire lo que dice. Número 1, Job 1. Todos los mensajeros con malas noticias, con noticias de desastre, con noticias de angustia, con noticias de muerte. Dice que rasgó su manto, rasuró su cabeza,
se postró en tierra, y una frase con la que termina el versículo 20, que dice, y adoró. Convicción, de acuerdo a la vida de Job, significa experimentar dolor y sufrimiento, pero que nuestro corazón no se endurezca en contra de Dios. En los tiempos bíblicos, las acciones y las actitudes de rasgar los vestidos y de rasurarse la cabeza y de postrarse en tierra eran muestra de tres cosas. Estaba mostrando luto, estaba mostrando tristeza y estaba mostrando dolor. Job sufrió, sintió y expresó su dolor y su tristeza como ser humano que era, como padre que era. Pero él hizo algo que mostró también lo que había en su corazón. Él mostró lo que estaba dentro de él, porque de la abundancia del corazón se habla la boca y también las acciones. Él adoró a Dios. Job estaba mostrando que a pesar de las circunstancias tan adversas, tan dolorosas, tan tristes que le habían llegado, seguía creyendo en Dios. Él seguía depositando su confianza en Dios. Él seguía confiando en Él, amándolo sobre todas las cosas. Tristemente, a muchos cristianos, cuando vienen a nuestra vida las circunstancias adversas, las crisis, las enfermedades, la escasez, en lugar de adorar a Dios, nuestro corazón se endurece contra Dios. Nos enojamos, nos resentimos, murmuramos en contra de Dios, en contra de quien adora a Dios. Y muchos se apartan, se enfrían espiritualmente. Y eso nos demuestra que es falta de convicción en la vida. Falta de estar plenamente convencido. De que no hay convicción. Porque me sucedió X cosa. Y como Dios no me contestó como yo quería, entonces mi corazón se endurece en contra de Dios. Todo lo que le aconteció a Job, su corazón no se endureció. Al contrario, él adoró. Número 2. Job 1:21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Job 1:21. Dice, y dijo, escuche lo que dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Convicción significa reconocer la soberanía completa de Dios sobre nuestra vida. De acuerdo a estas palabras de Job, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Y así como salí desnudo, desnudo volveré una vez más con Dios. Porque Jehová me dio estando aquí en la tierra y Jehová me lo quitó estando aquí en la tierra. Sea el nombre de Jehová bendito. Convicción es reconocer la soberanía completa de Dios sobre mi vida. La soberanía de Dios significa que Él es rey, Él es Señor, Él es el soberano sobre todo y sobre todos. Él obra su voluntad. Él está sentado en su trono, en el universo. Su voluntad es la que se hace en la tierra y no hay nadie que la pueda obstaculizar o que la pueda poner en un precedente de alto. Él obra sin que nadie se oponga. Por ejemplo, Isaías 46 del 9 al 10. Mire lo que dice. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Mire lo que dice el profeta Isaías con estas palabras. 46 del 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas,
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Y quién le puede decir a Dios? No. Él hace lo que Él quiere. ¿Quién soy yo para decirle, no, yo no quiero que hagas eso? Yo no quiero que me traigas esta enfermedad. Él lo permite. La convicción de Job le permitió reconocer y aceptar dos cosas básicas de la soberanía de Dios en la vida de toda persona. Esas dos cosas son básicas en nuestra vida de reconocerlas, principalmente en la vida de todo cristiano. Solamente los cristianos que verdaderamente tienen convicción pueden comprender así como lo hizo Job. En el 1:21, la primera cosa de Job 1:21, la primera cosa que Job comprendió, dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El que es cristiano de convicción comprende que nada es nuestro, que todo es de Dios. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. ¿De quién es la casa que tiene? ¿De quién es el carro que tiene? Cristiano de convicción lo entiende. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. La segunda parte del versículo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entendemos, el cristiano de convicción, que Dios obra su voluntad en nuestra vida, que Él es soberano, que no tiene que darnos explicaciones, ni tiene que pedirnos permiso. Él no da explicaciones. Él no pide permiso. El cristiano de convicción lo entiende. Entiende la soberanía de Dios. Entiende que Jehová da y que Jehová quita. Y que no anda pidiendo permiso si se lo va a quitar o se lo va a dejar. Él lo quita o lo deja. Job 9:12. Mire lo que dice. Job capítulo 9, versículo 12. Job 9:12 y Eclesiastés 8:4. Mire lo que dice Job 9:12. Dice: he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios eso? Él arrebata. ¿Quién le puede restituir? ¿Y quién le dirá, qué haces? ¿Quién? Nadie. Absolutamente nadie, por su soberanía. Pero solamente el cristiano de convicción lo entiende. Eclesiastés 8:4, mire lo que dice. Eclesiastés 8:4, dice la palabra de Dios: pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dice o quién le dirá, qué haces? ¿Quién se puede oponer a Dios? Nadie. No podemos decirle al Señor: ¿por qué no me hiciste parecido a fulano de tal? Porque en su soberanía así me hizo. Aunque muchas veces no lo comprendamos, debemos bendecir el nombre de Dios confiando y creyendo que todo lo que Él hace es con un propósito bueno para nuestra vida. Por eso el versículo de Job 1:21 al final dice: sea el nombre de Jehová bendito. Que nunca se nos olviden estas palabras. Hasta el hecho de nuestra muerte llevémoslas. Romanos 8:28. Que nunca se le olviden estas palabras que dijo el apóstol Pablo: hasta el hecho de nuestra muerte, el día que sea de nuestra muerte. Si nos da tiempo, acuérdese de tener estas palabras en su mente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero solo un cristiano de convicción lo entiende.
El cristiano que no es de convicción no sabe ni por qué le suceden las cosas. El cristiano de convicción sí lo entiende y sabe por qué son las cosas. Porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Número 3. Job 2 del 8 al 10. ¿Qué significa convicción en la vida de Job? Job 2 del 8 al 10. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo sueles hablar? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Convicción significa que las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar, pero nuestro corazón para con Dios, no. Las circunstancias de nuestra vida cambian. Nos vamos haciendo mayores con el tiempo, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo para con Dios. O tiene que seguir siendo el mismo. Job lo había perdido todo materialmente. Todo. Y vino sobre él una sarna maligna que cubrió por completo todo su cuerpo. Ya no era un hombre rico, ya no era el hombre admirado por muchos, ya no era el hombre viviendo en lujos, sino ahora era un hombre enfermo, sentado en ceniza, y lo único que poseía era un pedazo de barro para rascarse. Sus circunstancias habían cambiado por completo. Todo cambió en la vida de Job. ¿A cuántos de nosotros ya nos cambiaron las circunstancias? Todo. La esposa de Job llegó y expresó con su boca el enojo y la amargura que había en su corazón, porque ella, al igual que Job, también había perdido a sus hijos. Eran los hijos de ella. Había perdido su casa, había perdido su sustento, había perdido todo lo material que poseía. Con razón ella decía esas palabras, pero también había perdido algo muy grande que no perdió Job. Ella perdió su fe y su confianza en Dios. Por eso ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Pues ella no encontraba ningún motivo para bendecir el nombre de Dios. O sea, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si todos mis hijos han muerto? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si todo el sustento ha sido quitado? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? No había ni un motivo para bendecir el nombre de Dios en circunstancias tan difíciles. En cambio, Job dio una respuesta diferente. El versículo 10 dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Las circunstancias de Job habían cambiado, pero no su convicción. Si usted lee desde el versículo 1 del capítulo 1, se menciona a un hombre que se levantaba temprano, hacía oración por todos sus hijos, levantaba altares, era respetado en su comunidad, era un hombre que poseía. Sus circunstancias habían cambiado, pero su convicción seguía intacta. Su convicción seguía firme en la fe de ese Dios que podía restituirle absolutamente todo. Él creía en la bondad y en los propósitos de Dios. Él confiaba que Dios estaba con él en lo bueno y confiaba que Dios estaba con él en lo malo para ayudarle. Él lo confiaba. Job no pecó con sus labios. Las palabras de Job expresan la convicción que él tenía en su corazón. ¿Por qué? Lucas 6:45. Lucas 6:45. La convicción que Job tenía en su corazón
se expresa maravillosamente. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Job tenía muchas cosas buenas en su corazón. No podía sacar algo podrido, no podía sacar algo malo, porque en su corazón había cosa buena. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Job era una persona buena. Y en su corazón había bondad. ¿Y qué era lo que hablaba? A pesar de que habían cambiado sus circunstancias, después de estar en lo alto, llegó a estar en lo bajo nada más con un pedazo de barro para poder rascarse la sarna. Él seguía dándole gracias a Dios. La vida de Job es un ejemplo claro de lo que significa tener convicción en Dios, especialmente en medio de las pruebas. Ser un cristiano de convicción implica mantener una fe sólida, una fe firme, sin importar que las dificultades cambien o que las dificultades vengan o que empecemos a enfrentarlas. La convicción nos lleva a adorar a Dios en tiempos de dolor, a reconocerlo, reconocer su soberanía, confiar que Él tiene un propósito perfecto, un propósito firme para nuestra vida. El propósito de Dios es bueno, aunque las circunstancias no lo sean. Como Job, debemos de tener la seguridad de que Dios está con nosotros, dándonos esperanza y fortaleza en todo momento. Y termino con unas palabras que se le dicen a Josué 1:9. También nos las sabemos de memoria. Josué 1:9. Mire lo que le dicen a Josué. Le dicen, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque la valentía se requiere cuando llegan las circunstancias. El valor se requiere cuando llega lo difícil, lo complicado, para que nuestra convicción siga firme. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas. Este temas es miedo. No tengas miedo. No desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cualquier cosa que estemos pasando, Dios está con nosotros. Y está para protegernos, para proveernos, para cuidarnos, pero también está para disciplinarnos, para enseñarnos, para mostrarnos cuando andamos haciendo cosas equivocadas. Porque Dios es bueno. Mantenga su convicción firme. Mantenga su convicción hasta el fin. Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros grandemente. Y siga creyendo en ese Dios, hermano, porque ese Dios es poderoso. Que Dios les bendiga.